estar con ustedes en esta noche. Poder ver rostros conocidos que no he visto en tanto tiempo. Ya yo estoy bendecido, simplemente estar en su presencia. Gracias a los hermanos que me extendieron esta invitación para estar con ustedes y poder compartir esta porción de la palabra de Dios. A mí me ha tocado en Efesios capítulo 2, versículo 7. Y en un momento vamos a leer ese versículo. Quiero que lo vayan buscando en su Biblia. Si por alguna razón han cerrado su Biblia y no la tienen abierta. Si fuera a darle un título a este mensaje, sería La fuerza del amor. La fuerza del amor. Pero una vez más tengo que decirle, no se emocionen, no vamos a hablar de la novela que tiene ese título. Vamos a hablar de la fuerza del amor de cada uno de nosotros. Como ya hemos visto, ya gracias a Dios por hermano Rafael, hermano George, que nos han expuesto la palabra de Dios, y a mí me toca el versículo 7. Dice así la palabra de Dios: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tengo que confesarle que este es uno de mis textos favoritos en toda la Biblia, Efesios capítulo 2. La razón es que es un cuadro de mi vida. Y si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, es un cuadro de la vida suya. Es un pasaje que nos ayuda a comprender la fuerza del amor de Dios y comprender que nuestra identidad se encuentra en Cristo Jesús. Y vamos a ver cómo nuestra identidad juega tiene un papel, un rol muy importante en lo que Pablo está diciendo aquí. Pero quiero decirle que hace poco estaba mirando en la televisión uno de estos programas que dan informativo, y estaban hablando de cómo toman un pedazo de hierro, de acero, y cómo toman ese metal y lo forman en algo más. Creo que se llama forjar metal, ¿no? Y hablaban de cómo calentaban el horno a 700, 800 grados de temperatura, y cuando ya estaba rojo en vivo, rojo así, sacaban ese metal, y era cuando comenzaba a golpes de martillo o con una compresión fuerte a darle forma a ese metal, y para crear algo nuevo, algo útil. Yo uso esa ilustración porque me viene a mente la identidad nuestra. Nuestra identidad no es de origen humano, no es producto de nuestro esfuerzo, fue forjada por el decreto divino. El martillo de la gracia de Dios vino sobre nosotros cuando éramos rebeldes, cuando éramos desobedientes, cuando estábamos viviendo en pecado, y nos formó en algo nuevo, nos formó en algo útil para la gloria y honra de nuestro Dios. No fue templada por fuego terrenal, sino por el fuego de la majestuosa presencia de Dios en nuestras vidas. Y la gracia es el lema de la Biblia. Y como mis hermanos que vinieron antes de mí han compartido en Efesios 2, es un lema, es un tópico aquí en Efesios capítulo 2, la gracia, el favor, la bendición de Dios que fue derramada sobre nuestras vidas con un propósito. No fue por inútilmente hecho, Dios tenía un propósito para formarnos en una nueva criatura, en dar una forma nueva para que nosotros cumpliéramos con los diseños, los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que yo quiero que veamos en este texto. Tu identidad, mi hermano, mi hermana, no fue formada, no es producto de tu pasado. Aunque Satanás, dice el libro de Apocalipsis, nos llama, la Biblia le llama en Apocalipsis el acusador de los hermanos. Yo no sé ustedes que son predicadores, que al momento a pasar al púlpito para predicar, le vienen a mente unos pensamientos. Satanás manda su dardo del pasado para recordarte algo de tu pasado, para enfriarnos, para paralizarnos, para desviarnos de ser y cumplir lo que Dios, ser el hombre o la mujer que Dios
quiere que seamos y cumplir los propósitos de Dios. El acusador de los hermanos viene y nos dice: Josué, recuerda cuando tú hiciste esto, dijiste aquello. Y viene casi siempre en momentos cuando Dios quiere usar nuestras vidas, cuando tenemos la oportunidad de exponer o dar ver la gracia de Dios a través de nuestras vidas. Y por eso digo que tu identidad no es producto de tu pasado. Ya hemos visto a través de lo que mis hermanos han dicho, la condición del hombre pecaminoso, la condición que era tu vida y mi vida antes de conocer a Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice que estaban muertos en sus delitos y pecados, espiritualmente muertos. No tenía la capacidad para apreciar, para comprender, para valorizar la gracia de Dios para su vida. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, que éramos desobedientes, siguiendo la corriente del mundo y los deseos de la carne, sin importar lo que Dios pensaba y lo que Dios deseaba. Versículo 3 dice que éramos depravados. El hombre sin Cristo es un hombre o una mujer depravada. Lo que quiere decir que está haciendo la voluntad de la carne y del pensamiento, vive fuera de lo normal, es corrompido, es perverso, está torcido y depravado también quiere decir que no puede hacer absolutamente para cambiar su condición. Depravado quiere decir que él no se puede salvar a sí mismo, no puede ser lo suficiente bueno, no puede asistir suficientes veces al templo, no puede ser religioso que quiera hacer para cambiar su condición, porque su condición es una condición depravada. Capítulo 2, versículo 3 dice que es hijo de ira. Por naturaleza son hijos de ira, la ira de Dios. Lo que merecemos cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, fuera de una relación íntima y personal con Dios, es la ira de Dios, ese castigo eterno de Dios. Espiritualmente muertos, desobedientes, depravados, merecemos la ira de Dios. Y por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Porque caer en las manos de Dios vivo sin conocer a Cristo, lo que vamos a recibir es el castigo eterno de Dios. Pero Dios, gloria a Dios. Yo en mi Biblia tengo esas dos palabritas circuladas, subrayadas, marcadas en color. Pero Dios, porque ese es el testimonio de mi vida y no tengo duda que es el testimonio de su vida. Que hubo un momento cuando estamos corriendo alejados de Dios, pero Dios nos ha llamado a un encuentro con Cristo que ha transformado y cambiado nuestra vida. Y esta fue nuestra condición, esta fue la condición antes de conocer a Cristo. Noten que capítulo 2, versículo 3 y más adelante también dice en otro tiempo. En otro tiempo teníamos esta condición. En otro tiempo éramos desobedientes. En otro tiempo estábamos bajo la ira de Dios. En otro tiempo estábamos nosotros viviendo una vida depravada. Lo que quiere implicar es que no debe ser parte de nuestra vida en el presente. Porque hemos conocido la gracia de Dios y como el hermano George acaba de compartir, por la gracia de Dios nosotros debemos estar viviendo una vida completamente diferente. Debemos ser personas bajo la gracia de Dios, cambiado y transformado por el poder de Dios con un propósito que vamos a ver. Dice 2 Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que el pasado debe quedarse en el pasado, no debe ser parte de nuestro presente. Aunque Satanás, el acusador de los hermanos, viene frecuentemente y quiere que alemos el pasado al presente para tropezarnos, para paralizarnos. Pero Dios, hazme un favor, mire a la persona a su derecha, a su izquierda o enfrente o detrás de usted y dígale: yo no sé lo que tú estás pasando, pero Dios.
Yo no sé lo que tú estás pasando, pero Dios, gracias hermano. Gracias a la gracia de Dios, no importa lo que nosotros estemos pasando, estamos viviendo en medio de una pandemia, pero Dios. Hay quien está enfermo por causa de la pandemia y otras enfermedades, pero Dios. Hay quien está confrontando crisis económicas, pero Dios. Hay quien tiene problemas familiares y Satanás está amenazando su matrimonio, pero Dios. Y es la gracia de Dios en la vida de cristiano que nos permite a nosotros seguir adelante para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el significado de pero Dios? ¿Qué es lo que dice Pablo que nos ayuda a entender por qué Dios hizo lo que hizo? Porque yo no merecía que Dios muriera por mí, que Jesucristo muriera por mí. Yo no merecía que la gracia de Dios fuera derramada sobre de mí. Hubo un propósito y Pablo dice, mire lo que dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quiero que entiendan dos cosas primordiales que quiero que entiendan. Una, tu identidad no es producto del pasado, no está basado en el pasado, eres nueva criatura. Pero la segunda cosa es que tu identidad es el testimonio, es la prueba, es el ejemplo de la gracia de Dios sobre tu vida. Tu identidad. Ya no eres del pasado, eres una nueva creación. Esa nueva identidad, cuando la gente lo mire a usted, cada individuo que cruce el camino con usted debe ver la gracia de Dios en tu vida. En la manera que usted habla, en la manera que usted responde a la crisis de la vida, a la manera que usted se comporta. Usted es una prueba, usted es un testimonio, usted es un ejemplo de la gracia de Dios en su vida. Y es lo que Pablo está diciendo en el versículo 7. Permíteme leérselo como la nueva traducción viviente lo dice. Dice, de modo que en los tiempos futuros, dice Pablo. Ahora, recuerden, Pablo escribe Efesios alrededor de los años 60 a 62 después de Jesucristo. Así que han pasado mucho tiempo. Pablo con los ojos de la fe, si me lo permiten decir de esta manera, Pablo mira al futuro, al año 2021 en Pittsburgh, Texas, en la primera iglesia bautista de Pittsburgh, y dice, Dios ha derramado la gracia sobre tu vida para que en los tiempos futuros, ahora en nuestro día, Dios pueda ponernos a usted y a mí como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que nos tuvo. Usted es una prueba, un ejemplo, un testimonio. En inglés dice, you're a walking testimony. Usted ni tiene que pararse detrás de un púlpito para predicar, porque lo que Pablo dice es que cuando usted va a su trabajo el lunes, cuando usted vaya al mercado, cuando usted vaya a cambiar el aceite al carro, usted es un ejemplo de la gracia de Dios a las personas que están a su alrededor, ¿no? Ya hemos visto que éramos desobedientes, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos depravados, pero Dios te ha transformado en una identidad nueva, con el propósito que tú seas su testigo, con el propósito que tú seas la persona que Él use como prueba de su gloria, de su gracia en tu vida. A veces yo hablo con cristianos y a veces cristianos cuando hablamos de salir a evangelizar o salir a dar un testimonio, animamos a un hermano que le dé que comparta su testimonio con otro individuo. No sé si ustedes han oído personas que dicen, ay hermano, pero yo no tengo muy buen testimonio. Y yo comprendo lo que me están diciendo. Yo no soy pandillero, yo no soy un borracho, yo no fui vendedor de drogas, yo no fui mujeriego, yo no fui. Y usted puede llenar la línea allí, todos los malos pecados que hay en el mundo. Están diciendo, yo no soy esa persona, yo no tengo un buen testimonio.
Pero lo que Pablo nos dice en el versículo 7 es que no importa si usted conoció a Cristo en la niñez, si usted conoció a Cristo como adolescente o como adulto, usted tiene un testimonio poderoso para la gloria de Dios. Porque Dios te tomó a ti cuando eras pecador, cuando eras desobediente, cuando no tenías interés en las cosas de Dios, corriendo por un camino destructivo, porque la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte, y nosotros andamos por ese camino, pero Dios nos amó y nos rescató y nos perdonó y nos puso en lugares celestiales, que quiere decir que nos dio un lugar de privilegio. ¿Con qué propósito? Para que tu vida y mi vida sea de testimonio a las personas que están a nuestro alrededor. Hermano, hermana, si usted es una de esas personas que dice, ay hermano, yo no tengo muy buen testimonio, ya, pare. Porque Cristo murió por ti. Más grande testimonio nadie puede tener. Amén. A veces que hablo con hermanos en la iglesia y les digo, así como estoy visitando, digo, hermano, ¿cómo está sirviendo usted en la iglesia? Ay, hermano, yo soy solamente un miembro. ¿Solamente un miembro? ¿No somos todos llamados a servir al Señor? Nos dice versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos en nuestras iglesias es que no comprendemos que Dios derramó su gracia sobre nosotros para que nosotros fuéramos ese ejemplo, esa prueba, ese testimonio de la gracia de Dios, sirviéndole. Hay veces en nuestra iglesia, le compartía a los hermanos en la hora de la comida hoy, que en nuestra iglesia a mí me gusta que los hermanos sirvan por medio de sus dones espirituales. Si usted no tiene el don para cuidar niños, por favor, no se meta en la guardería de niños, ¿no? Pero todos tenemos un don para servir a Dios. Pero es increíble cuántos cristianos creen, y yo no lo he encontrado en la Biblia, el don de calentar las bancas de templo, todavía no lo he encontrado. Pero tenemos iglesias llenas de personas con el don de calentar bancas. Y yo creo lo que sucede es que estamos malentendiendo por qué hemos sido salvos. Estamos malentendiendo por qué la gracia de Dios, la misericordia de Dios fue derramada sobre nosotros. Dios tiene un propósito, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros. O como dice la Nueva Traducción Viviente, para ser ejemplos de la increíble riqueza de su gracia y de su bondad. Me encanta esa descripción de la gracia de Dios. No, déjeme decirle cómo es que Pedro lo describe. En 2 de Pedro, capítulo 2, Pedro dice de esta manera en el versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para calentar bancas? La versión mía no dice eso. Yo tengo la Reina Valera aquí, pero no dice eso. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué te salvó Dios? No para calentar banca, mi hermano, mi hermana, pero para que anunciéis las virtudes de aquel que te ha llamado. Dice la Nueva Versión Internacional, si usted la tiene, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que os llamó. Dice la Nueva Traducción Viviente, para mostrar a otros la bondad de Dios. Dice la palabra de Dios para todo, para que anunciéis las poderosas obras de aquel que os llamó. Que es lo que nos dice Pedro, lo mismo que Pablo nos ha dicho en Efesios 2:7, que Dios te ha salvado con un propósito. Primeramente, Dios quiere que tú seas un testigo, un ejemplo, una prueba de la gracia de Dios. Y la segunda es que tú testifiques, que tú proclames, que tú anuncies las virtudes de aquel que te salvó a ti. Solamente Cristo puede tomar a un maligno pecador y transformarlo y ser ejemplos vivos de la gracia de Dios.
dice el salmista en el Salmo 107, alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 2 dice, díganlo los redimidos de Jehová, lo que ha redimido del poder del enemigo. ¿Hay algún testigo que ha sido redimido del poder del enemigo? Dios quiere, ahora que te has redimido, no calientes bancas. Ya eso es del pasado. Lo que Dios quiere es que tú anuncies, que tú proclames, que tú compartas con todo el mundo a tu alrededor lo que Dios ha hecho por ti. Y yo sé que vivimos en tiempos difíciles. Y yo sé que algunos quizás están pasando por crisis o por circunstancias difíciles. Yo comprendo. Pero a pesar de las circunstancias, tenemos un Señor que es Señor sobre las circunstancias. Cristo es Señor sobre todo lo que esté pasando yo. De tal manera que yo pueda continuar siendo ese ejemplo. Y Él quiere que tú lo seas. Ahora déjeme empezar a aterrizar este avión un momentico. ¿Saben ustedes por qué yo creo que hay hermanos que dicen, hermano, yo no tengo muy buen testimonio? Yo no creo que es por causa de la obra y el poder de Dios o de la gracia de Dios. Yo no creo que la gracia de Dios está deficiente en la vida de ese hermano o hermana. Yo creo que es una cuestión de que todavía no hemos dejado el pasado. La razón que hay algunos que no sirven en iglesia, quizás debo decir ministren, el hermano me dijo que yo no sirvo para nada. La razón que algunos no ministran en el templo, en la iglesia, no creo que es por el llamado de Dios, sino porque todavía estamos en el pasado. O hemos permitido el pasado venir a nuestras vidas. Satanás nos paraliza, nos engaña y nos hace pensar que estamos bien, siguiendo la corriente de siempre. Quiero contarle a ustedes una historia que tomó lugar un tribunal muy celebrado aquí en la ciudad. Y el fiscal llamó su primer testigo, en este caso a la señora García. Una señora avanzada en edad, una señora que todo el mundo la conocía y que conocía a todo el mundo. Y el fiscal le dijo, cuando la llamó y llegó a hablar con ella, le preguntó, señora García, ¿usted me conoce a mí? Y señora García dice, claro que sí, yo te conozco, señor Ruiz, te conozco desde que era niño. Pero te voy a decir algo, tu vida es una decepción. Y ahí en público, en la corte, ella comienza a decir, eres un mentiroso, eres infiel a tu esposa, manipulas a la gente y eres un ladrón. El fiscal se quedó con la boca abierta, no sabía qué decir, qué hacer, y lo único que le vino a mente fue apuntar el dedo al abogado acusador y le dijo, señora García, ¿conoce usted al señor Maldonado? Claro que sí, dice la señora García, conozco al señor Maldonado de que era un bebé. Es más, yo lo cuidaba, le cambiaba los pañales cuando su mamá tenía que trabajar. Yo cuidaba al señor Maldonado, pero te voy a decir también, su vida es una decepción. Dice, es perezoso, es racista, es borracho y no puede tener una relación buena con ninguna persona. La corte se aborotó, como usted se puede imaginar. Algunos empezaron a reírse, otros estaban hablando, murmurando. El juez pega con el martillo ese que tiene el juez, llama a la corte a la atención, llama a los dos abogados, ven para acá y les dice a los dos abogados de esta manera, si cualquiera de ustedes dos le pregunta a la señora García si me conoce a mí, lo pongo en la cárcel. A veces nosotros tenemos más temor de lo que va a decir la señora García que lo que Dios va a decir. Tenemos más preocupación de lo que los hermanos vayan a decir y pensar de nosotros, que lo que diga Dios, que un día vamos a pararnos en su presencia, que conoce nuestras vidas. Aun cuando yo creo que nadie me está mirando y yo soy solo, el Señor me está mirando. Y Señor conoce. Esta mañana tuve el privilegio de predicar aquí, gracias a Pastor Puente, y hablé de Marcos 5. Marcos 5, ustedes recuerdan la historia del endemoniado gadareno y el encuentro que él tuvo con Cristo que transformó su vida. Pues dice el versículo 3 que tenía su morada en los sepulcros.
Y le dije a la iglesia hoy, para ayudarle a comprender la condición de este hombre, que el hombre se sentía más confortable entre los muertos que entre los vivos. Tenía compañerismo con los muertos, hablaba con los muertos, dormía con los muertos. El olor a muerte se convirtió en su perfume. Yo creo que una razón que la iglesia nuestras no tienen el impacto que vemos de la iglesia en el Nuevo Testamento es porque nos sentimos más confortables con los muertos que con los vivos. Mire lo que dice Pablo unos capítulos más tarde, en el capítulo 4, dice Pablo, comenzando a leer con el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué quiere decir eso? Tu vida en otro tiempo. Tu vida en otro tiempo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando lo que es del pasado, por lo cual, desechando, dice él, déjame encontrar el lugar, perdón. Gracias, hermano. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ariaos, pero no pecáis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Aquí es cuando nosotros nos metemos en el horno que está a 700, 800 grados, y el fuego del Espíritu Santo nos ayudará a purificar. Dice, desechar la mentira, no hareaos, dice, no hurtar, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso es que Dios te ha llamado a perseverar y estamos calentando blancas, estamos calentando bancas, estamos contristiendo el Espíritu en nuestra manera de vivir, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. Piensa en su vida. No estoy aquí para juzgar a nadie, porque yo también soy pecador. Yo también tuve mi pasado, pero por la gracia de Dios, Dios derramó su gracia sobre mí. Y como dije, en metales forjadas, se dice, a medio de ese calor intenso, y después a golpes de martillos. Y algunos de nosotros mirando alrededor tuvieron que recibir más martillazos que otros. Pero por medio del golpe de martillos, Dios nos va formando en ser las personas que quiere que sea. Bueno, este es un momento que yo voy a pedir a usted. ¿Hemos bajado la guardia? ¿Estamos tan acostumbrados a las cosas que tenemos, la bendición que tenemos, que hemos olvidado quién somos, quién éramos y de dónde hemos venido? Porque a veces yo creo que como cristianos creemos que como Dios ha bendecido tanto, que bajamos la guardia y sin darnos cuenta permitimos que entre el pecado. O permitimos que una actitud negativa, pesimista entre en mi corazón. O una actitud crítica, y empieza a mirar a la gente con esos ojos criticones que ustedes no tienen, pero allá en Alabama lo tienen. Y Dios quiere hacer una nueva obra.
Dice la palabra de Dios en Isaías que dice buscar a Jehová mientras que puede ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano. Sabemos que Él está presente, sabemos que Él quiere llevar a cabo su obra. Dice Santiago de esta manera, dice, asecaos a Dios y ese asecará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios te tiene a ti como ejemplo, como testimonio, como producto para demostrarle al mundo su gracia. Y si yo estoy flojo, no lo voy a hacer. Y si hay pecado en mi vida, yo no lo voy a compartir. Y si hay alguna desobediencia o rebeldía, si hay alguna actitud negativa, nunca lo haré. Porque las dos cosas no pueden existir. Y lo que yo creo Dios quiere que esta noche nosotros nos examinemos. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase, ellos nos van a guiar en una canción. Pero hermanos, sinceramente, para mí este es un cuadro de mi vida. Un cuadro de un Dios que cuando me vio a mí, con mi rebeldía, mi desobediencia, con todo lo burro que yo sea, me amó. Y me salvó, me perdonó, me limpió para que yo fuera testigo de su gracia. Y Dios te ha llamado a ti también. Quizá hay alguna persona que quizá ha dicho, mira, yo no he testificado porque mi vida no está bien. ¿No? Si puedo ser, en inglés dice, can I be real? Puedo ser real aquí. Hay veces que nosotros en nuestra familia cristiana, a veces queremos ignorar los fallos, el pecado, la falta en el matrimonio cristiano. Venimos a la iglesia y todo es Dios te bendiga, hermano, qué bueno verlo, Dios lo bendiga, hermano. Y todos estamos gozosos cantando en frente de Dios, pero regresamos a la casa y estamos peleando como perro y gato. Y a veces permitimos a Satanás que nos engañe y nos tropezamos. Quizá usted quiera, mientras que el grupo cante, venir al altar y venir con su esposa, venir con su familia, venir solo. A mí no me interesa su condición, yo tengo la mía que arreglar con Dios. Yo tengo mi propia necesidad, pero yo sé que Dios dice buscar a Jehová mientras esté cercano. Y Él está presente, Él está presente. ¿No? Y el problema nuestro como familia de Cristo, como pastores, como líderes, como hombres y mujeres que hemos estado en la iglesia, es que estoy preocupado lo que va a decir la señora García. Y como tengo temor lo que va a decir la señora García, digo, no, voy a quedarme aquí y me hago súper espiritual. Pero el Espíritu de Dios a lo mejor quiere que tú salgas de tu banca, venga al altar y arregla cuenta con el Señor. Venir, estemos a cuenta, dice Dios. Esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad. En un momento el grupo va a cantar y yo te invito en ese momento, ven, trae tu carga al Señor. Si estás pasando por necesidad, trae tu carga al Señor. Están pasando por tiempos difíciles, trae tu carga al Señor. Pero Dios, el gobierno no va a resolver tu problema. La economía no va a resolver tu problema. La suegra no va a resolver tu problema, pero Dios va a resolver tu problema. Pero quizá usted está aquí esta noche y usted dice, hermano Josué, esos primeros versículos de Efesios 2 describen mi vida. Yo todavía estoy en el pasado viviendo en rebeldía. Yo todavía estoy viviendo desobediencia. Estoy siguiendo la corriente del mundo y haciendo lo que me da la gana, viviendo la vida a mi manera y no me ha salido muy bien. Quizá usted está viviendo con frustración, con derrota. Yo quiero decirle, pero Dios ya resolvió el problema tuyo. Cristo Jesús murió sobre la cruz de Calvario por tu pecado y por mi pecado. Cuando Cristo estuvo sobre la cruz de Calvario, cargó sobre Él los pecados tuyos y míos. Y cuando estaba colgado entre cielo y tierra, la ira de Dios, como éramos hijos de ira, la ira de Dios cayó sobre su Hijo y no cayó sobre nosotros, porque Él te amó a ti tanto. Y esta noche yo quiero darte la oportunidad que tú arregles cuenta con ese Señor que te amó. Que tú le digas, Señor, yo reconozco que soy pecador, pero yo te pido hoy que me perdones. La Biblia dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo
para perdonarnos. Ahorita el grupo va a cantar, nosotros vamos a pasar, vamos a traer nuestra carga aquí al Señor. Pero si usted no conoce a Cristo, quiero orar con usted en este momento. Ahí donde tú estás, sentado, en la privacidad de tu asiento, te pido que ores conmigo esta oración. Querido Padre, yo reconozco que soy pecador, que merezco tu castigo. Y yo te pido que me perdones, que me limpies de toda maldad. Yo pido, Padre, que vengas a mi vida, te abro mi corazón, te recibo por fe como Señor y Salvador. Gracias, Padre, por salvarme. Gracias por tu perdón. Gracias por tu gracia. Si usted oró esa oración, yo te voy a pedir, se puede poner de pie ahí. La gente está orando, nadie está mirando alrededor. Gracias, Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Alguien más que se ponga de pie y diga: yo oré esa oración hoy para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a entonar esa canción. Iglesia, yo le invito a que vengamos al altar. Vamos a resolver la cuenta con Dios, para que cuando salgamos de aquí, nosotros podamos ser los ejemplos, ser el testimonio que Dios quiere que seamos, de su gracia. Pídele perdón, pídele perdón. Él es un Dios que te ama y desea perdonar. Él está obrando en tu vida. Y lo único que quiere es que nos acerquemos a Él.